Cordial saludo y bienvenidos una vez más a esta serie de 100 algoritmos resueltos en PCIN y Java. Hoy estaremos resolviendo nuestro algoritmo número 7, el cual será una variante del ejercicio anterior que consistía en llenar la diagonal principal de una matriz. En esta oportunidad vamos a llenar no solo la diagonal principal, sino también la diagonal secundaria, conocida como antidiagonal. Estos ejercicios con matrices son muy importantes, sobre todo en el álgebra lineal, donde trabajamos mucho con matrices. Entonces, tiene la importancia de dominarlas con propiedad. Bien, pasemos entonces al enunciado. Dice, se desea llenar la diagonal principal de una matriz cuadrada de n por n con los valores de 1 a n en forma ascendente y la diagonal secundaria con los valores de n a 1, tal y como vemos aquí en la gráfica. Aquí vemos, tal y como vimos en el ejercicio anterior, que los valores van incrementando de 1 hasta n, en este caso n vale 5, mientras que en la diagonal secundaria, que arranca en la esquina superior derecha y termina en la esquina inferior izquierda, arranca con el valor de n, que en este caso es 5, y se va a ir decrementando hasta llegar a 1. Bien, veamos el análisis. Entonces, como datos de entrada, tenemos n, que va a ser el valor que nos van a dar para la matriz, siendo un valor entero, y va a ser una matriz cuadrada de n por n. Los datos de salida pues va a ser imprimir la matriz o mostrarla en pantalla con el número de menor a mayor sobre la diagonal principal y de mayor a menor sobre la diagonal secundaria. Condiciones y restricciones, pues ya lo dice que la diagonal principal tiene que ir los números en orden, ¿cierto? Hasta llegar a n, y en la diagonal secundaria los números van decrementando de n hasta llegar a 1. Datos y cálculos adicionales, pues como lo vimos en el ejercicio anterior, necesitamos un for para llenar la matriz y obviamente pues las diagonales correspondientes y una variable que se incremente con el valor sobre la diagonal principal y una variable que vaya disminuyendo, que se incremente sobre la diagonal secundaria. Bien, vamos a abrir la prueba de escritorio que habíamos hecho en el ejercicio anterior para simplemente retomar o retocar lo que consideremos necesario. Bien, entonces aquí veíamos, tal como analizamos en el ejercicio anterior, el cual invito a verlo. Pueden pinchar en esta tarjeta que les va a aparecer o al final del video también aparece un enlace al video anterior para que se contextualice sobre la diagonal principal. Pero brevemente recuerdo que la diagonal principal empieza en la esquina superior izquierda y en este caso íbamos buscando, según este pseudocódigo, la coincidencia de fila y columna, es decir, teníamos una variable llamada fila para las filas, valga la redundancia, y otra llamada columna para ir recorriendo pues, las columnas y las celditas. Entonces, cada vez que haya una coincidencia de fila y columna, ¿sabes? Aquí vemos, por ejemplo, que estamos en la 1, 1, entonces si fila vale 1 y columna vale 1, entonces llenamos ese valor, lo que dice acá, y el valor lo íbamos incrementando de 1, ¿cierto? Teníamos un for que iba a ir de 1 hasta n con incrementos de 1, como vemos acá, por ejemplo nos dieron el valor de 5 para n, entonces él va a llenar la matriz, va a llenar en este caso 5 filas y 5 columnas, y a medida que va a ir recorriendo la matriz va a ir preguntando que si la fila coincide con la posición de la columna, lo que estamos viendo por ejemplo acá, donde fila vale 3 y columna vale 3, entonces se va a ir llenando. Y de igual forma, por ejemplo acá, si la fila vale 4 y la columna vale 4, entonces ese valor, en este caso que era de 3, se incrementaba en 1, que quería 4, y así sucesivamente hasta finalizar. Entonces aquí vemos sobre la diagonal principal cómo los valores se van incrementando. ¿Qué hacemos entonces para llenar la diagonal secundaria? Se podría pensar que necesitaríamos hacer como otros for, es decir, otros ciclos que recorran la matriz, pero en forma decremental para ir llenando la diagonal secundaria, pero realmente no es necesario. Simplemente vamos a crear aquí una variable que la podemos llamar b, y pongámosla en negrita, y esa variable b vamos a darle el valor inicial de n, que en este caso es 5, entonces este 5 también lo vamos a copiar acá. Y simplemente vamos a decirle aquí en el pseudocódigo
que a medida que se vaya a ir desplazando por las filas y las columnas, que se vaya tomando el valor de B, y B lo vamos a ir entonces decrementando, diciendo que B va a ser igual a lo que tiene menos 1. Vamos a ir haciendo aquí la prueba de escritorio. Entonces, arrancamos por ejemplo con la posición 1, 1. O sea, fila vale 1, columna vale 1. Y aquí se lleva valor. En este caso, pues, nosotros lo habíamos inicializado en 1. Entonces, valor, obviamente para que la variable es 0, pero digamos que lo inicializamos en 1, entonces ese 1 se guarda acá. Si hay una coincidencia de fila y columna, entonces se guarda ahí. Y decimos que la B, observen, la B vale 5. Entonces, si miramos esta línea que acabamos de escribir, estamos diciendo fila, digamos la fila vale 1, coma, columna, pero aquí le estamos diciendo en este caso ya no que no tome el valor de columna, sino el valor de que vale 5, por lo tanto él estaría en esta fila, pero estaría en el valor de B, que en este caso vale 5. Le estamos diciendo que ahí va a llevar el valor de B, por lo tanto aquí colocaría un 5. Y luego la B se va a decrementar, entonces la B queda valiendo 4. Bien, vuelve otra vez, se hace la iteración, lo mismo, entonces a medida que este va incrementando, fila vale 2, columna vale 2, ¿cierto? El valor se va incrementando, o sea que aquí quedan 2, pero matriz y fila en la columna B, recuerden que aquí la B en la iteración anterior la acabamos de decrementar, entonces la B ya no queda valiendo 5, sino que queda valiendo 4, por lo tanto estamos en esta columna. Aquí ya no quedaría 0, sino que aquí va quedando el 4. Aquí, pues al digitar 5, cuando colocamos números impares siempre se sobrescribe de la mitad, en este caso el 3 está sobrescribiendo, quedaría el 3, ¿cierto? La B se sigue decrementando, 2, la B se sigue decrementando hasta llegar a 1. Muy bien. Esto, digamos que aquí a nivel de pseudocódigo, pero vamos a verlo en PCInt y posteriormente vamos a hacerlo en Java para que lo vayamos entendiendo mejor. Listo, entonces recuerde que son los valores que va tomando la B. A medida que valor, que es una variable que simplemente la estamos incrementando, cada vez que hay una coincidencia sobre la diagonal, de inmediato tomamos el valor que tenga B para tomarlo como un valor en esa columna e ir decrementando ese valor de B e ir bajando. Para que siempre con este mismo, no necesitamos otros for adicionales, con este mismo for podemos ir controlando. O sea, con este for interno podemos ir controlando que se vaya llenando también la diagonal secundaria. Muy bien, vamos a PCInt. Ok, aquí estamos en PCInt con el código que teníamos anteriormente, en el cual pues definíamos una variable n, que va a ser el número que nos van a dar pues como para el valor de filas y columnas, una variable fila, una variable columna, como vimos en la prueba de escritorio, pues recorriendo fila y columna, valor, que es el que se va a ir incrementando, todo esto de tipo entero. Entonces el usuario nos va a digitar el valor de n y mencionamos la matriz de n por n, es una matriz cuadrada, con los for como vimos en el pseudocódigo y en el programa anterior. Entonces simplemente recorremos la matriz y cuando hay una coincidencia, sabemos que estamos en la diagonal principal, incrementamos el valor y lo vamos almacenando en la matriz. Y esta sección que vemos aquí al final simplemente es para mostrar la matriz. ¿Listo? Entonces, este código simplemente lo estoy lo vamos a reutilizar, ¿cierto? Entonces vamos a copiarnos este código y vamos a pegarlo aquí. Ok, entonces aquí simplemente tenemos los diagonales. Ya diagonal principal y secundaria, pero tenemos los diagonales. Entonces lo que decíamos, como n va a ser el valor que nos van a dar, vamos a crear una variable, tal como hicimos en el pseudocódigo. Aquí lo recuerdo de nuevo. B, que le vamos a iniciar en el valor que tenga n, en este caso de 5. Entonces queremos una variable aquí b como entero, y luego de que se lea n, va a ser el valor que le vamos a asignar a filas y columnas, vamos a decir que b va a ser igual a n. ¿Para qué? Pues si nos dieron, por ejemplo, el 5, entonces se hace el valor de n, por lo tanto el valor de b. Entonces va a empezar a ir bajando. O sea, empieza desde n hasta llegar a 1. Entonces vamos a decirle que b inicialmente toma el valor de n. ¿Ok? Bien, venimos aquí al for. Entonces, este es el mismo código que teníamos anteriormente.
simplemente vamos a reutilizar parte de este código, y en este caso ya no le decimos fila columna, sino fila, el valor que tenga la variable fila, y columna en este caso va a ser dado por el valor de b, ¿cierto? Y le vamos a decir que tome el mismo valor de b. Entonces la primera vez, pues toma el valor que nos hayan dado, pues digamos que si valía 5, que es el valor de b, entonces aquí valía 5, pero inmediatamente hacemos un decremento sobre b, decimos que b es igual a b que tiene menos 1, y ya en la siguiente iteración ya la b va a valer 4 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Recuerden que en PCInt las matrices y los arreglos arrancan desde la posición 1, mientras que en lenguaje de programación como Java se arranca desde la posición 0. Lo podemos ejecutar hasta ahí, coloquemos como dato de entrada, por ejemplo, el 5, y en efecto vemos que acá tenemos que sobre la diagonal principal se está incrementando y sobre la diagonal secundaria se está decrementando. Y cuando coloco valores pares, por ejemplo el 10, o sea, un valor par, pues vemos que en el centro, aquí vamos viendo cómo se va trazando una X, siempre nos quedan 4 valores. En cambio, cuando colocamos valores, por ejemplo, impares, entonces vamos observando cómo siempre se sobrescribe el número que queda en el centro. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, en criptografía se utiliza algo llamado transposición de matrices para verificar la integridad, por ejemplo, de los mensajes. Les estoy dando alguna idea. Y como les decía, en álgebra lineal se utiliza algo, se trabaja con matrices. Es la importancia de dominar esto. Y los conceptos tanto de diagonal principal, diagonal secundaria, son fundamentales tenerlos muy claros. Y bien, si ya vemos que está funcionando, como lo hacemos acá, entonces simplemente vamos a hacerlo en Java. Entonces, al igual que lo hacíamos con PCInt, aquí estoy mostrando el código que hicimos en Java de la diagonal principal, o sea, del video anterior, y vamos simplemente a modificar lo que necesitamos para que nos muestre las dos diagonales llenas. Pero hay que tener en cuenta que acá nosotros arrancamos desde la posición 0. Por lo tanto, si yo aquí creo una variable que digamos, llamamos b, yo le digo que va a ser igual a n, debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque como los arrays arrancan desde la posición 1, y si digamos que n vale 5, pero los arrays arrancan desde la posición 0, y si n vale 5, entonces me daría en total un valor de 6 elementos, ¿cierto? Porque arranca desde el 0 y va hasta el 5, entonces serían 6 elementos, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí le podemos decir que nos esté declarando la A, una variable A con el valor de n y una variable B con el valor de n menos 1 para evitar un desbordamiento. Ok, aquí entonces como hicimos en el anterior, copiamos y pegamos esta línea, aquí simplemente en vez de columna, entonces nosotros diríamos que ahí iría por ejemplo la B, que va a representar las columnas cuando estoy digamos sobre la diagonal secundaria, y una ventaja que podemos utilizar aquí en el for es que podemos ir decrementando los valores de estas variables. Por ejemplo, la A, que se vaya decrementando a menos menos, y la B, que se vaya decrementando de a 1, de menos menos. Y aquí, entonces, le podemos decir simplemente que matriz en la columna, en la fila actual, columna B, que sea igual al valor de A. ¿Por qué aquí no le puedo decir que sea igual al valor de B? Por lo que les decía. Porque si yo le digo que arranque con el valor de la B y va a llegar hasta el 0, me va a dar un desbordamiento, ¿cierto? Entonces, por eso estoy utilizando aquí una variable como digamos auxiliar A, que va a arrancar con el valor oficial de la N. En cambio la B, aquí me va a representar en las columnas, ¿cierto? Entonces la B me representa las columnas, pero es que aquí le estoy diciendo a n-1, para evitar de pronto errores de desbordamiento. ¿Cierto? Entonces vamos a ejecutar hasta ahí y observemos cómo se comporta. Le damos un valor de 5 y en efecto vemos que de igual forma nos muestra la matriz diagonal principal, diagonal secundaria. Y hacer una matriz cuadrada pues funciona muy fácil con eso.
los números que le queramos asignar. De esta forma vimos que no era necesario utilizar valores, utilizar otros for. Simplemente con el mismo que ya teníamos podíamos trabajar. Diagonal principal, diagonal secundaria, y así hemos dado solución a este ejercicio. Los espero en el siguiente algoritmo.